Buenos días, chicas y chicos de primer año de secundaria. El día de hoy estamos reunidos por el área de ciencia y tecnología. Les damos la bienvenida, pero recuerden que este área, junto con la de matemática y educación física, es un solo proyecto. Por eso el día de hoy vamos a ver las técnicas de recolección de datos, cómo se están recolectando esos datos y qué es lo que necesitamos. La técnica de recolección de datos es la forma o manera de recolectar los datos referentes al fenómeno, situación o problema en estudio. En este caso hemos quedado con ustedes que nos vamos a concentrar en el estudio del uso de la mascarilla quirúrgica, del mal uso, de por qué causa lesiones en la piel. En fin, ustedes han ideado muchas preguntas de indagación. Entonces ahora, como ya tenemos nuestro problema de indagación o nuestro problema de estudio, ahora tenemos que recoger los datos que nos van a permitir determinar si nuestra hipótesis es o no la correcta. La técnica de recolección de datos, como ustedes pueden dar lectura ahí, nos dice las técnicas e instrumentos para recolectar la información y las mismas que emplearemos para analizarla o explicar los hallazgos encontrados son: ¿qué técnicas tenemos para recolectar datos? Las siguientes. Tenemos, por ejemplo, la entrevista. La entrevista es una técnica que se obtiene a través de preguntas en forma personal, directa y verbal. Y aquí las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Esta es una de las técnicas de recolección de datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la siguiente técnica, la encuesta. Es una técnica para obtener información tomando una muestra de la población objetivo. Para ello, dice, suelen usarse preguntas cerradas, es decir, con respuestas, ¿no? Acá respuestas concretas o alternativas. ¿Qué otra forma hay? También está la técnica de la observación, que también muchos de ustedes lo van a emplear. Nos dice, es una técnica que se usa para estudiar la muestra en sus propias actividades de grupo. Permite conocer qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde, por qué, etc. Ahora, ¿qué técnicas vamos a poner nosotros en acción? Bien, para nuestro trabajo de investigación, entonces, se les ha sugerido que ustedes apliquen la encuesta. Para ello, se les ha pedido que formulen dos preguntas. Una que nos recoja variables cualitativas o datos cualitativos y la otra que nos permitan recoger datos cuantitativos. Esas preguntas de la encuesta que ustedes están planteando tiene que ver con tu pregunta de indagación. Justamente por eso es que se ha planteado en matemática. Ahora, al realizar la encuesta vas a obtener los datos. Esos datos los tienes que procesar. Para ello se les ha sugerido que utilicen la tabla de frecuencias, también el gráfico de barras y el gráfico circular. Además, lo más importante, la interpretación que ustedes van a encontrar luego de procesar estos datos. Si ustedes no logran interpretar, entonces su estudio que están haciendo quedaría incompleto. ¿Quiénes podemos usar la técnica de la observación, que también nos permite recolectar datos? En este caso, la técnica de la observación podrían usar aquellos estudiantes que están comparando, por ejemplo, el lavado de la mascarilla. Entonces, ¿qué van a hacer? Probablemente van a poner sus recipientes con agua y detergente, ¿no? Entonces, tienen que observar qué pasa al momento de lavar la mascarilla. ¿Se deteriora su protector?
De repente no sucede eso con una lavada, entonces vamos por la segunda lavada. Entonces ahí vas a ir recolectando datos y vas a ir poniendo, ¿no? Primera lavada, cuánto has visto que se ha deteriorado, segunda lavada, hasta tercera lavada quizás. Además también la observación van a utilizar aquellos estudiantes que están haciendo la comparación de la desinfección de la mano con agua y jabón y están comparándolo con el uso del gel antibacterial. Entonces para ello igual van a hacer su observación, ¿no? ¿Cuál está siendo más efectivo? Entonces probablemente ellos están planteando su estrategia para ver cómo funciona ello. También hay un grupo de estudiantes que ha planteado comprobar la eficacia de las mascarillas. Igual van a hacer el experimento, entonces todo ese experimento tiene que ver con la técnica de la observación. ¿Cómo recolecto mis datos? Uno, voy anotando lo que voy observando. Número dos, voy tomando fotos o voy grabando lo que voy observando para luego describir. Entonces, hay un grupo de estudiantes que solo van a necesitar la encuesta y de repente va a responder su pregunta de indagación. Pero también hay otro grupo de estudiantes que va a necesitar de la encuesta y de la observación. Entonces, eso es la técnica de recolección de datos. Que por cierto, ustedes la encuesta ya lo están manejando muy bien. Solamente aquí recalcar nuevamente que lo más importante en la investigación es que tú llegues a la interpretación, porque esto te va a permitir obtener conclusiones. Pueden observar aquí en la parte inferior estoy anotando la fuente. Así como yo estoy anotando la fuente de dónde he sacado esta información, entonces ustedes también van a ir anotando la fuente de los trabajos anteriores que les están ayudando a tener mucha mejor visión de lo que están haciendo. Es importante tener en cuenta entonces las fuentes que estamos consultando. Ahora, para realizar la encuesta en matemáticas, se les había sugerido el día lunes que ustedes propongan 2 preguntas y que cada una de ellas tenga 3 alternativas. Esto lo vamos a aplicar a entre 20 y 30 personas. Ya podría ser que pase más de 30, está bien, eso está bien, pero también tú tienes que tener cuidado que sea menos de 20. Ya 20 es lo mínimo, máximo puede ser 30 y de repente como estás trabajando con el Mentimeter, de repente por ahí alguien marca uno más, no importa, lo tienes que tomar en cuenta porque eso es tu estudio. Ahora, esa pregunta de la encuesta que estás proponiendo debe ser una que tenga que ver con el estudio o variable cualitativa. Esta debe tener sus 3 alternativas y la otra debe tener la variable cuantitativa, también con sus 3 alternativas. Un ejemplo de ello les voy a compartir porque aquí ya algunos de sus compañeros han ido avanzando su trabajo. Por ejemplo, nos dice, ¿no? ¿Qué tipo de mascarillas usas comúnmente? Y las alternativas que nos coloca es mascarilla quirúrgica, mascarilla KN95 o mascarilla de tela. Como pueden escuchar ustedes, se trata esto de una variable cualitativa porque solamente estamos hablando de las características de la mascarilla. Esa es una pregunta que estaríamos proponiendo para la variable cualitativa. Pero además también se les ha pedido una cuantitativa. Ojo, chicas y chicos, les estoy dando ejemplo. No les estoy diciendo que de ustedes tiene que estar así. Recordándoles nuevamente que la pregunta que ustedes están planteando en la encuesta tiene que dar solución a tu pregunta que has planteado en tu investigación. ¿Y cuál podría ser una pregunta cuantitativa para nuestra encuesta? En este caso, nuestro compañero o compañera nos propone lo siguiente. Dice, ¿durante qué tiempo soportas respirar bien usando la mascarilla quirúrgica? Y nos pone como alternativa 1 hora, 2 horas o 3 horas. Fíjense ustedes, esta pregunta que acabo de mencionar
nos va a permitir recoger datos de una variable cuantitativa, porque tiene que ver con números. Entonces es así como ustedes tienen que ir planteando sus preguntas para la encuesta. Ahora, acá hay un detalle. En la número 2 te dice presentarlo para su revisión y aprobación. ¿Qué quiere decir? Que tú primero tienes que redactar tus preguntas y enviarlo, ya sea a mi WhatsApp personal, ya sea al WhatsApp de evidencias o podría ser también en el Classroom, donde tengo que revisar si las preguntas que están planteando guardan o no relación con tu pregunta de indagación. Y acá quiero hacer un paréntesis. Muchos de ustedes, por ejemplo, han planteado preguntas que decían ¿qué color te agrada? Luego otra pregunta decía ¿qué alimentos son más nutritivos? Luego otra pregunta decía ¿por qué crees que las plantas son de color verde? Ahora, aquí les menciono, en algún momento estamos estudiando algo de lo que hemos mencionado, quizás lo hemos usado como ejemplo, pero más no guarda relación con la investigación que está realizando. Por lo tanto, se agradece a los estudiantes que han hecho este intento, ¿no? Y se les valora porque están practicando y la propuesta estaría bien en caso de que de repente fuera ese tipo de investigación que están haciendo. Pero en este caso tienen que concentrarse en su pregunta de indagación y luego proponer sus preguntas de la encuesta. En cuanto a tu presentación, yo tengo que darte el visto bueno para que apliques la encuesta. Antes no podría ser, ¿ya? Luego que has hecho tu encuesta, que ya has recogido tus datos, ahora debes construir su tabla de frecuencias. Recuerda, la tabla de frecuencias, los elementos, ¿no? Debe tener el código, debe tener el título, cuerpo y la fuente. En este caso, como fuente pondrán encuesta realizada por, ponen su nombre porque ustedes son los que están realizando esa encuesta. También le tienen que agregar su gráfico de barras y por último su gráfico circular. De la misma manera, si tú has puesto tu tabla de frecuencias como código 01, su gráfico de barras también tiene que ser gráfico 01. Lo mismo con el gráfico circular, también tiene que ser 01. El título, no olvides el título, no olvides la leyenda y también aquí la fuente. Pero como dice en esta parte última, lo más importante es su interpretación. ¿Para qué queremos la interpretación? Para luego sacar conclusiones de nuestra investigación. Mencionar también que aquí ya muchos de ustedes han cumplido esta actividad y también algunos han hecho de manera libre, pero por favor ajustarse a su pregunta de indagación, ¿ya? Así que todavía estamos a tiempo de presentar nuestras actividades. Como les decía, ya hemos recogido nuestros datos aplicando nuestra encuesta. Muchos de ustedes están manejando el Mentimeter, otros están utilizando el formulario y otros simplemente por el WhatsApp están enviando su encuesta y están recepcionando la respuesta. Felicitaciones a cada uno de ustedes por ese esfuerzo. Ahora, ¿qué nos tocaría luego de haber recogido esos datos? Como les mencionaba, con esos datos vamos a sacar conclusiones. Esas conclusiones nos van a ayudar a tomar una correcta decisión. ¿Y decisión de qué en este caso? Decisión acerca de la hipótesis que has planteado. Vas a decidir o vas a corroborar si lo que tú estabas afirmando en tu hipótesis es correcta o no es correcta. Entonces, por ejemplo, si aquí una alumna está planteando, está buscando, ¿no?, la efectividad entre el uso de la desinfección, entre el uso del agua y el jabón para la desinfección de la mano
y también está hablándonos del alcohol en gel. Entonces, luego de haber hecho su análisis, luego de haber hecho la experimentación, llegará a una decisión y nos dirá qué es lo más recomendable. Si usamos el alcohol en gel o si lo mejor es lavarnos la mano con agua y jabón. Por eso es muy importante que ustedes analicen los datos que han recogido. Ahora, ¿qué tipos de análisis de datos existen? Están los datos cualitativos, los que ya les mencioné también. Dice el análisis cualitativo se trata de analizar opiniones, actitudes, creencias, entre otras. Aquí podríamos agregar características. Y el otro es el análisis cuantitativo. Centra, dice, en datos duros e información que pueda medir y contabilizarse, ¿no? En este método podemos preguntarnos cuántos, quién, con qué frecuencia, dónde. Entonces, por eso es que se les pide que en su encuesta aparezcan estos dos tipos de variables. Entonces, ya estamos aquí en el análisis de datos. Ahora, ¿qué pasos debemos seguir para un buen análisis de datos? Tenemos aquí 6 pasos. Aquí podemos ver, aquí está un muchacho que ha hecho una investigación y está haciendo su cronología de gestión de datos, ¿no? Paso 1. Define las preguntas a resolver. En este caso, nuestras preguntas a resolver es nuestra pregunta de indagación. Establece prioridades. En este caso, se refiere a las preguntas que tú estás planteando en tu encuesta. ¿Qué estás priorizando en tu encuesta? Luego, aplicas esa encuesta y recolectas los datos. Una vez que ya hayas recolectado los datos, ahora analizas. ¿Y dónde debes analizar? Debes analizar en una tabla de frecuencias, en un gráfico de barras y en un gráfico circular. Paso 5. Interpreta los resultados, lo que les vengo recalcando una y otra vez. Y finalmente, el paso 6 es establecer conclusiones a partir de los análisis de datos. Entonces, chicas y chicos de primer año, no olviden seguir estos pasos para un buen análisis de datos. Luego que hemos hecho nuestro análisis de datos, vamos a pasar al marco teórico. ¿Y qué es el marco teórico? Es la exposición y análisis de la teoría o grupo de teorías que sirven como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar resultados de la investigación. ¿Cuáles son sus partes? En este caso tenemos los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, la operacionalización de las variables, bases legales y definición de términos. Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar solo en alguno de ellos. El desarrollo del marco teórico se desarrolla en la etapa de recolección de datos. Como ya estamos recolectando los datos, entonces es momento de hacer nuestro marco teórico. ¿Cómo vamos a construir ese marco teórico? La construcción del marco teórico implica lo siguiente: seleccionar las variables. Cuando ustedes han planteado su pregunta de indagación, se les ha recordado siempre que debe tener causa-efecto, es decir, debe tener la variable independiente y la variable dependiente. Por cierto, también la variable controlada o interviniente. Entonces, lo que vas a hacer aquí es buscar información acerca de esa variable. Por eso dice aquí, debes definir conceptos involucrados en las variables del problema, describiéndolos desde puntos de vista diferentes. Por ejemplo, si estamos en el trabajo donde dice por qué las mascarillas quirúrgicas producen alergias en la piel. Entonces ahí tengo mis dos variables: uso de la mascarilla quirúrgica y el otro es alergia a la piel. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Encontrar información acerca de la mascarilla quirúrgica.
sus características, sus dimensiones, sus pliegues, el material que tiene las ligas, qué tiempo podemos usar. Toda la información que creas necesario acerca de la mascarilla. Esta información tú tienes que buscarla en sitios seguros o páginas web seguras, es decir, en páginas confiables. Como ya les mencionaba, en las redes sociales puede haber mucha información, pero ustedes tienen que buscar una información adecuada y certera. Y por cierto, le van a agregar lo que hace un momento les decía, la fuente, ¿no? De dónde estás sacando esa información. Luego vas a describir la otra variable. En este caso son manchas en la piel o acné en la piel. Entonces también defines eso. Por qué se producen el acné en la piel o manchas en la piel. Y ya está. Con eso ya tienes tu marco teórico. Entonces en el marco teórico lo que tú vas a hacer es buscar conceptos o definiciones de cada una de tus variables. También aquí podrías tener en cuenta la definición de la variable interviniente o variable controlada. Pues entonces el día de hoy esta va a ser la actividad, que tú hagas el marco teórico, teniendo en cuenta ya tu encuesta. Entonces si aún todavía nos falta hacer nuestra encuesta, no nos desanimemos y hagámoslo. Y a ello hagamos alcanzar al marco teórico. ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Ahora sí nos toca organizar nuestra investigación. Número uno, ya vas a organizar tu investigación. Esta organización lo puedes hacer en tu propio cuaderno, teniendo en cuenta el orden que se te va a dar. Si tienes la posibilidad de tipearlo, lo puedes hacer en Word, también lo puedes hacer. ¿Ya? Entonces tú tienes que ver la mejor forma de cómo organizar tu trabajo. Si no tienes la posibilidad de tipearlo en una máquina, vuelvo a decir, puedes hacerlo manuscrito. ¿Ya? ¿Qué va a ir en la página número 1 o en la hoja número 1? Va a ir la carátula. ¿Y qué debo considerar en la carátula? El logo de la institución educativa, el título del proyecto, que esto ya todos lo deben tener, el título del proyecto. Luego vas a poner tu apellido y nombre, grado y sección. Apellido y nombre, grado y sección. Y finalmente los docentes a cargo. ¿Quiénes estamos a cargo de este proyecto? Quien les habla, la profesora Angélica Carguas, nos acompaña la profesora Luz Palacín y el profesor Juan Carlos Espinosa. Esos datos van a ir en la hoja número 1. En la hoja número 2 va a ir el planteamiento del problema. ¿Recuerdan ustedes? En la clase anterior se les dio palabras claves para hacer nuestro planteamiento del problema. Y también se les ha enviado material de cómo preparar este planteamiento del problema, que podría ser de repente una hoja o 2 hojas. Eso depende de lo que ustedes han trabajado. En la hoja número 3 o en la parte 3, ¿ya? Debe ir tu pregunta de indagación. Esa pregunta que ya lo tienes trabajado en tu cuadrito. Lo único que vas a hacer es poner como subtítulo pregunta de indagación y debajo redactas la pregunta que ya lo has trabajado. Pones otro subtítulo y pones variables. Y dentro de estas variables pondrás variable independiente, variable dependiente y variable controlada. Y lo que has encontrado en tu pregunta de indagación. Es decir, vas a pasar la información del cuadrito que ya hemos trabajado. De la misma manera pondrás como subtítulo hipótesis y pasas tal cual la hipótesis que has trabajado. Y por último, aquí pones objetivo y también trasladas el objetivo que ya tienes planteado. Eso sería el paso número 3. Ya no necesariamente te estoy diciendo página 3, te estoy diciendo en el paso 3, porque podrías aquí haber empleado de repente 2 hojas o media hoja, pero estos sí van en hojas separadas, ¿ya? Paso número 4. Aquí vas a poner el marco teórico, lo que acabo de mencionarte.
¿Y qué debe ir en el marco teórico? Las definiciones o conceptos del objeto de estudio. Es decir, las definiciones y conceptos de nuestras variables. No olviden anotar la fuente de donde están extrayendo esa información. Paso número 5, vamos a poner técnica de recolección de datos. En este caso, ustedes están haciendo la encuesta o también están haciendo la observación de lo que están experimentando. Los alumnos que están haciendo los dos, van a considerar los dos. Los que solo estamos haciendo encuesta, ponemos encuesta. Y debajo de él, ponemos la pregunta que hemos planteado, el resultado del Mentimeter, y debajo va a ir su tabla de frecuencia, su gráfico de barras, su gráfico circular y lo más importante, que era la interpretación. Y los que van a poner la observación o experimentación simplemente van a describir lo que están observando o lo que han grabado. Eso van a describir aquí en la técnica de recolección de datos. Espero que hasta ahí esté claro. En el paso número 6 ya llegamos a las conclusiones. En conclusión, ¿qué encontré? ¿Tenía o no razón con la hipótesis que he planteado? Entonces diremos, ¿no? Luego de haber hecho un estudio acerca de, entonces pones tu pregunta, dices, ¿no? Hemos encontrado las siguientes conclusiones, o he encontrado ya de manera personal. Pones 2 puntos e inicias aquí, ¿no? Describes un poco lo que has planteado en tu hipótesis y respondes. Si volvemos a la comparación de la desinfección de manos con el gel antibacterial o el lavado con agua y jabón, diré, ¿no? En conclusión, se determina que, de repente pongo, el gel antibacterial es mucho más efectivo para desinfectarse las manos. Ya está. Esa es tu conclusión. O de repente, al revés, ¿no? Concluyes que el agua y el jabón es más efectivo. Y así, cada uno de ustedes va a ir haciendo su conclusión. También los que están haciendo la investigación de por qué nos sale granitos en la piel, ¿no? ¿Cuál es tu conclusión? Entonces, de acuerdo a lo que has ido recogiendo la información, de acuerdo a lo que tienes el marco teórico y de acuerdo a lo que has procesado aquí en tu encuesta, vamos a ir poniendo las respuestas. Por último, el paso número 7 van los anexos. ¿Y qué voy a poner en los anexos? Aquí voy a poner el plan de acción. ¿Recuerdan ustedes que se les había propuesto una serie de preguntas y ustedes lo han respondido? Simplemente las respuestas lo trasladan luego de poner plan de acción como subtítulo. Y finalmente colocan fotos. ¿Fotos de qué? Fotos de lo que estás recogiendo la información, de repente los que están haciendo la experimentación van a ir colocando las fotos, ¿ya? O de repente también hay algunos alumnitos que han tomado fotos a las personas que usan de manera incorrecta la mascarilla. Entonces eso también va a ir colocado aquí en el anexo. Y de esta manera estarías concluyendo tu trabajo de investigación. Todos estos pasos ya lo hemos hecho. Ya estamos prácticamente aquí en la técnica de recolección de datos y solamente tú tendrías que agregar el marco teórico, las conclusiones y los anexos. Ahora, la pregunta, ¿no? ¿Cuándo debo presentar mi investigación? Miren qué dice la agenda. Entregar el 13 de mayo del 2021. Tenemos hasta el 13 de mayo para concluir todo este trabajo que nos estamos proponiendo. Los que tienen acceso al Classroom dejarán sus evidencias en el Classroom. Los que tenemos dificultad, simplemente lo colocamos en el WhatsApp de evidencias. Y los que tenemos posibilidad de hacerlo en Word, van a utilizar la letra tipo Arial, la fuente Arial, número 12. Y los que van a hacer en manuscrito, por favor se les pide la letra legible.
Entonces ya tenemos la fecha, ya tenemos las actividades que vamos a ir desarrollando. Y llegamos al final. Al final es la presentación de la investigación, luego de haber recogido información, luego de haber planteado la pregunta, de haber registrado, analizado y finalmente interpretado. Entonces, chicas y chicos, espero que todo esté claro. Igual este material lo vamos a poner en el Classroom, pueden revisarlo en el WhatsApp.